¿Qué hay? Buenas tardes. La verdad es que hoy nos toca un tema especialmente, aunque sea repetirme, espeso. Porque la verdad es que esto de los fármacos antivíricos... Pero bueno, tenemos que torear este toro y vamos a ver cómo lo podemos torear. El tema de, desde que se descubrió las sulfamidas y la penicilina, y bueno, luego con el desarrollo de las vacunas, la vacuna contra la poliomielitis, que hizo descender en un número muy significativo la aparición de parálisis y bueno, todos los problemas que plantea la polio. Luego con el desarrollo de la vacuna contra la viruela, que la erradicó en el año 1979, parecía que las infecciones, todos los problemas infecciosos que podía padecer el ser humano, estaban vencidas. A partir de ese momento, bueno, se empiezan a desarrollar un nuevo, o empiezan a aparecer una serie de patologías a las que se identifica y se etiqueta como el causante de esas patologías los virus. ¿Qué es un virus? Bueno, pues en principio los virus, muchas veces en medicina se parece que cualquier patología, una patología que no está identificada, que no está catalogada, que no está etiquetada, que no tiene nombre y apellidos, bueno, pues será un virus. Esto es, bueno, es un denominador común en muchos casos, además. Hay muchos pacientes, incluso muchos profesionales, que lo dicen de una forma absolutamente, bueno, normal, como cuando algo no se conoce, bueno, pues será un virus el causante de esta patología. ¿Qué es un virus? Vamos a ver un poco primero. Bueno, pues los virus tienen una estructura, no tienen célula, no funcionan como una célula. Los componentes de una célula, bueno, quien más quien menos ha estudiado biología y sabe que, bueno, pues está encerrada dentro de una membrana y dentro de esa membrana hay un citoplasma, hay un núcleo, unos ribosomas, unas mitocondrias, en fin, todo un sistema que hace que una célula o una bacteria, cuando hablábamos de los problemas de los antibióticos, que, bueno, realmente su capacidad de trabajo con lo que pueden trabajar podían ser o bien bacteriostáticos o bactericidas según que trabajaran matando la bacteria o impidiendo la reproducción bacteriana, con los problemas que eso conllevaba en el sentido de que cuando dejábamos de dar el tratamiento antibiótico se podía volver a reinstaurar la patología infecciosa debido a la bacteria. En el caso de los virus, tienen una estructura, bueno, una cápside, digamos, una cápsula, que suele ser hexagonal. Eso es en la definición en los virus que se han, digamos, identificado. Porque además, y debo leer, porque cuando, insisto, se habla o decimos que todo puede ser causante, o muchas cosas, el origen, la causa es un virus, realmente hay un comité internacional para la taxonomía de los virus, es decir, para identificarlos, para ponerles nombres y apellidos. Dice que ha elaborado una clasificación en familias y subfamilias y géneros que incluye la mayoría de los virus. Esta clasificación se basa en las características del virión, del virus, del ácido nucleico y de las proteínas que le rodean, a la cápsula, la cápside, ese hexágono al que yo me refería antes. Pues bien, hasta ahora existen 50 familias y grupos, de los cuales solo 9 que presentan ARN, es decir, ácido ribonucleico, y 5 con ADN, ácido desoxirribonucleico, tienen importancia en la patología humana. Es decir, hasta ahora se han identificado como realmente fotografiado, realmente se han visto 9 y 5, ustedes ya saben sumar. Entonces, bueno, cuando se desarrollaron estas familias, la división entre los virus puede ser o bien que tengan su componente genético sea exclusivamente de ADN, se les llama virus ADN, ácido desoxirribonucleico, o bien ARN, ácido ribonucleico. Ya hemos visto que entre los dos hay 9 y 5, 14 virus identificados como tales y vistos. ¿Cómo funciona un virus? Bueno, pues el virus con esa cápsula, que sería un hexágono, visto en plano, digamos, unidimensional, tiene, bueno, pues una especie de helicoide, como una especie de pata o tubo, y entonces el virus lo que hace es fijarse a una glicoproteína,
por una afinidad proteica, a la membrana de la célula en cuestión a la que va a infectar. Y le transmite, le coloca toda su información genética. Puede ser ADN o puede ser ARN. Ya hemos visto que son dos familias distintas. Entonces, desde ese momento, el virus va a empezar a utilizar todo el material metabólico de esa célula para su propio provecho. Entonces, existen tres fases, tres partes de trabajo de un virus para la infección, digamos, vírica, de estas familias que ya conocemos, que ya se conocen en medicina moderna. Bueno, la primera fase, obviamente, sí tendrá que entrar en contacto con la célula. Tendrá que haber una afinidad a nivel de una glicoproteína, concretamente, ahora el tan traído y llevado caso tan desgraciadamente aterrador y devastador, que es el VIH 1 y 2, que se descubrieron en 1981, que no están fotografiados, cuidado, no están fotografiados todavía. Alguna vez me parece que en un programa dijimos de actualidad médica que realmente no se ha visto la fotografía del VIH, se conocen de sus consecuencias, desgraciadamente, a nivel de muertes y a nivel de los efectos tan devastadores que produce en el sistema inmunitario del paciente. Y entonces, bueno, se les ha catalogado como el VIH, sin el virus de inmunodeficiencia adquirida, el 1 y el 2. En el caso concreto dicen que el más conocido, ya les digo que yo no he visto la fotografía. Si alguno de ustedes ha visto la fotografía, agradeceríamos que nos mandara una fotocopia de la fotografía del virus este. Pues bien, dicen, concretamente, además se comenta en los libros, que el caso más conocido de unión de ese virus al CD4, al linfocito T, CD4, es a través de una glicoproteína, que se llama 120, y bueno, pues a través de eso se queda fijo a la membrana. Desde ese momento produce la inyección de su material, de su código genético, y una vez dentro de la célula empieza a trabajar con todas las estructuras celulares, con todas las estructuras metabólicas de la célula. En ese momento ya, si es un virus ADN, en el caso de que sea un virus ADN, va a utilizar del ARN mensajero para empezar a organizar y a sintetizar todas las proteínas de su código genético, de su genoma. Eso del genoma les sonará porque actualmente se habla mucho del proyecto Genoma. Se habla mucho y se están generando, creo que falsas esperanzas en ese sentido, pero bueno, vamos a ver si conseguimos algo, pero realmente positivo y no nos quedamos solo en las hipótesis. Bueno, en ese sentido ya está el virus dentro. Está el virus dentro, su código genético ya ha empezado a manejar el código genético de la célula y ya la célula se va a poner a trabajar no para ella, sino para el código genético de ese virus. Esa sería la segunda fase, cuando se va a sintetizar todos y cada uno de los aminoácidos que lleva implícitos, que lleva grabados en su código de ADN, y luego los tendrá que poner en orden, que esa es la tercera fase, que es la fase de ensamblaje en el código y en el orden estricto que lleva ese ARN mensajero, ese mensajero que es el que le está dando la información de cómo tienen que ensamblarse. Esta es la tercera fase, todos y cada uno de los aminoácidos en el orden correspondiente para sintetizar, para generar nuevos virus. Y esa tercera fase también supone la fase de ruptura de la célula y de multiplicación de nuevos virus que van a volver a seguir el ciclo en otras células sanas, porque para reproducirse el virus lo que necesita es del concurso de toda la maquinaria metabólica de células, y además no tiene ningún tipo de problema en tomar el mando genético, en tomar el mando y alterar el genoma de esa célula. ¿Cómo trabajan los antivirales? Al menos teóricamente, ¿cómo pretenden? ¿Qué es lo que se busca? Por supuesto. Bueno, claro, tenemos un problema. El problema más grave que se plantea es que tenemos un virus dentro de la célula y que, claro, si queremos trabajar con ese virus para poder atajar, para poder abortar, evitar que se replique, evitar que siga infectando, puesto que esto va en progresión geométrica. Tengamos en cuenta que si lográramos aislar un virus, colocar solo un virus en una célula, en su plazo de tiempo de reproducción, esa célula reventará y ya no será un virus el que va a dar, van a ser muchos miles de virus, que a su vez todos y cada uno de ellos van a infectar
a muchas miles de células porque ellos necesitan seguir reproduciéndose. Existe una fase, cuidado, en la que hay lo que se llama la fase de replicación del virus, en la que está activo y puede también, porque tiene unas posibilidades de, digamos, de defenderse, de hibernar, como los osos, que pueden estar, bueno, pues puede enquistarse, encapsularse y en condiciones óptimas, en sistemas inmunodeprimidos, en sistemas defensivos que están por debajo de sus posibilidades, desarrollar otra vez todo y ponerse en marcha. Pero cuando estamos en un proceso de infección viral, estas multiplicaciones se van generando y van agobiando, van invadiendo todo el organismo, todo el sistema biológico en el que estén inmersos. En el caso que nos ocupa, estamos hablando del ser humano. Pues bien, la forma de trabajar se plantea, el primer problema que se plantea es que, claro, estamos trabajando con un enemigo que está dentro de casa. Estamos trabajando con un enemigo que está en la propia célula. Es decir, el antivírico que tenemos que colocarle, ya tenemos que calcular, se tiene que calcular, la farmacología pretende calcular, que haga el menos daño posible, aun cuando en muchos casos tiene que pasar necesariamente por cargarse a la célula, por arrasar con la bacteria, independientemente de luego las reacciones adversas que vamos a ir viendo, que hay muchos y se están investigando cada día más. Quizás a lo mejor en el caso concreto de los antivirales, digamos, el público lo que más sigue es todo el desarrollo del VIH, del síndrome de inmunodeficiencia adquirido, del SIDA, porque quizás es un poco lo que más se está moviendo, pero hay muchas más enfermedades virales, como puede ser el herpes virus, el ébola, son enfermedades virales. El herpes, por ejemplo, se utiliza el aciclovir. Ahora vamos a ir viendo los fármacos. Entonces, vemos que las tres fases son esas. Es decir, la primera es en la que el virus se fija a la membrana celular, se fija a la célula que va a infectar al huésped, a la célula huésped, y es a partir de ahí donde va a empezar a trabajar. Coloca su material genético dentro y empieza a alterar todo el sistema, todo el genoma de esa célula para que trabaje para ella. Y empieza a organizar la síntesis de sus aminoácidos. Y la tercera y última fase es ensamblar en el orden correcto los aminoácidos que necesita su código genético para luego producir la ruptura y la expansión del virus. Esas son las tres fases, en idioma coloquial y absolutamente sencillo. Entonces, en principio, los fármacos, los antivirales, lo que pretenden, claro, está claro que hay tres tipos de antivirales, los que actúan en cada una de las distintas fases. Pretenden, en un caso, impedir que se fije el virus a la membrana. En el segundo caso, impedir que se produzca la síntesis de aminoácidos a través de ese ARN mensajero, por ejemplo, en el caso concreto de un ADN, de un virus ADN. Y el tercer frente, la tercera posibilidad de trabajo sería la de impedir el ensamblaje de esos aminoácidos y la de impedir la ruptura, la salida de esos virus al exterior. Esto es básicamente la idea un poco de cómo trabajarían los antivirales. ¿De dónde empezaron a salir los primeros antivirales? Es curioso la relación que tienen. Los primeros antivirales se sintetizaron, se lograron, se empezaron a utilizar, incluso, pues como muchas cosas, en el caso de la penicilina, cuando se desarrolló la penicilina, se empezaron a desarrollar desde fármacos antineoplásicos. ¿Por qué? Bueno, hemos visto que básicamente lo que hace un virus es alterar el genoma, alterar la síntesis de los ácidos, del ácido desoxirribonucleico y ribonucleico para su propio beneficio. ¿Qué es una célula cancerosa? Bueno, pues una célula neoplásica, en principio lo que hace es, ante un estímulo que todavía, aunque se esté buscando el origen genético de la posibilidad de que usted tenga un cáncer de colon o un cáncer de estómago, porque la posibilidad de que usted haya nacido ya con ese sello, en principio, ¿y por qué? Esa es la pregunta, claro, la pregunta del millón. ¿Por qué razón su parénquima hepático, al llegar a una fase, a una etapa de su vida,
que puede ser en la treintena, en la cuarentena, en los 50 años o en los 60, desarrolla ese parénquima hepático, se pone en marcha por su cuenta, un hepatocito deja de trabajar para el bien común de ese parénquima hepático, en el caso del hígado, en el caso del pulmón sería el parénquima pulmonar, quiero decir, en cada uno de los casos de los territorios o de los tejidos que conforman nuestro organismo. ¿Cuál es la razón? Entonces siempre se está buscando, por supuesto, un estímulo externo. Cuando hablamos, por supuesto, que las radiaciones tienen su importancia y pueden tener su importancia en el desarrollo de cómo se altera el genoma de una célula para que en vez de trabajar para el bien común, trabaje para ella sola. Y además es curioso cómo la actividad neoplásica, y ya hablaremos de los antineoplásicos, cómo la actividad neoplásica de una célula enferma cancerosa, es curioso cómo las mitosis son múltiples. De hecho, además, cuando desde la termografía, que es esa técnica dentro de rayos X, de radiología, de lo que se llama medicina nuclear o medicina con aparataje, en la que se ve cómo bueno, una zona del cuerpo, una zona concreta, si estamos explorando un hígado o si estamos explorando un pulmón, toda esa zona tiene su temperatura y tiene un color determinado, pero en la zona donde hay actividad neoplásica, en la zona donde hay una actividad incluso inflamatoria, hay un aumento absoluto de la temperatura, y eso es lo que hace que en esa zona haya una coloración roja. Ya saben desde dónde se desarrollaron las termografías. La termografía no se desarrolló originariamente buscando o por y para la medicina o la ciencia médica. No, se desarrolló exactamente para todo lo contrario. La termografía se desarrolló en la guerra en el sentido de que ya hay aparatos tan sumamente sofisticados como que volando a muchos miles de metros de altura son capaces de detectar un cambio de temperatura de una hoguerilla que usted esté haciendo. Incluso ahora creo, lo leí un día, no sé si será verdad, que existe incluso la posibilidad de detectar el encender un mechero por el calor. Bueno, pues desde ahí se desarrollaron las termografías. Y entonces esa actividad neoplásica, que es curioso en el sentido de que si todos y cada uno de nuestros tejidos, todos y cada uno de nuestros parénquimas tienen en mayor o menor grado la posibilidad de autorregenerarse, de llevar sus mitosis para cambiar el manto de nuestra piel, eso genera una temperatura que es la que necesita el cuerpo humano para la vida. Cuando se produce en una zona en la que hay un proceso infeccioso, como puede ser una infección por virus, o un proceso neoplásico, en esa zona se produce un aumento de la temperatura, porque además en el caso concreto de las neoplasias hay un aumento exagerado de las mitosis, es decir, de las divisiones celulares, pero cuidado, de divisiones celulares de células cancerosas, de tumores, lo que llamamos el tumor, que es ese crecimiento expansivo que hace que además funcionen para ellas sin ningún tipo de concurso para el bien común, para la sociedad, que en este caso sería todo el organigrama de un cuerpo humano, ¿no?